Jamendo.com. 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 El próximo 1 de agosto va a tener lugar en México la consulta popular que abre la puerta al juicio para 5 expresidentes que están enmarcados dentro de lo que se conoce como el periodo neoliberal. Para hablar de esta cuestión y explicar de qué va esta consulta, por qué se hace, qué motivaciones tanto jurídicas como políticas hay detrás, quiénes están moviéndose para que pueda ser. Vamos a hablar con Arturo Gallego, que es el responsable además de Revistas Comunas en México, y nos va a contar un poco cómo funciona esto, pero también teniendo en cuenta que él, en calidad de jurista, nos puede explicar también algunos entresijos legales que se han cuestionado al respecto. Muchas gracias, Arturo. ¿Y qué tal? Eso para empezar. Pues muy bien, aquí Carmen, con gusto de colaborar y de tratar de explicar un poco la cuestión de la consulta que ha sido muy polémica, siento yo, sin tener que serlo, porque es un tema bastante sencillo que se puede entender con el simple sentido común, pero cuando pues no hay la voluntad política de hacerlo o la malicia para tergiversar, pues se pone más difícil, ¿verdad? Y para eso estamos aquí tratando de bajar este tema del campo divino al mundo terrenal y explicarlo con palabras sencillas. Bien, como sabemos, en México se está dando un proceso al menos de ruptura con toda la etapa anterior que se inicia, o que sobre todo en el contexto de esta consulta se iniciaría pues en la época de Carlos Salinas de Gortari. Tú me dijiste antes que había uno anterior, pero que ese anterior, como ya falleció, pues no estaría dentro, y continúa hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto. De entrada, sí, me gustaría que nos contases cómo surge esta propuesta de hacer este juicio y quiénes están moviéndose para que esto pueda ser, porque también es llamativo desde aquí, sobre todo, saber que, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque evidentemente admite esa consulta popular, él mismo ha dicho que él votaría que no. Así que, ¿nos puede explicar un poco el contexto de dónde surge todo esto? La consulta es un clamor popular desde tiempo atrás. O sea, digámoslo así, que la consulta viene a acumular todo ese descontento que se había centrado, focalizado a partir de las administraciones neoliberales y que dentro de la lucha proselitista y de masas que había encabezado López Obrador, ese descontento se expresa también en la campaña de López Obrador, cuando al tener contacto con la gente, esa es una de las demandas del pueblo, sobre todo de enjuiciar y de castigar legalmente a los responsables pues, del saqueo de lo que significó el periodo neoliberal. Y de hecho Obrador entiende bien esta dialéctica entre líder y masa popular. Lo entiende se entiende él, digámoslo así, como una persona nacida del movimiento y que las demandas que él propone o que lleva adelante son también demandas populares que se inician en las entrañas de la lucha social. Y interesante es que en esta cuestión él promete en la campaña política, en la campaña electoral, hacer justicia y sobre todo detener los actos de corrupción, digamos, en cuanto él llegue a la presidencia. Él no pone el foco en lo que es la impartición de justicia a los periodos anteriores. De hecho, él públicamente se ha manifestado en contra de llevar a cabo todo este proceso, pero jamás se ha opuesto tampoco. Y de hecho, la consulta surge a través de la recolección de firmas, porque una de las maneras en las que esta consulta popular puede ser invocada
es consiguiendo un cierto número de firmas del padrón electoral en cuanto a un porcentaje, y eso lo puede hacer la ciudadanía, que de hecho se hizo. Una vez que este movimiento empezó y que agarró tracción y que las firmas se reunieron, Obrador, digamos que brinca al tren de la consulta popular y él mismo manda también una iniciativa, una solicitud de consulta popular, porque el presidente también tiene esa atribución, que puede él mismo también iniciar el proceso de una solicitud de consulta popular. Entonces, pues digamos así que es un origen paralelo, ¿no?, que tiene la consulta, la demanda popular y la aceptación de un presidente que estaba renuente a iniciar todo ese proceso legal, y que se sube al carro de la demanda popular para apoyar a la consulta popular con el peso que tiene obviamente una solicitud del Poder Ejecutivo, ¿no?, el presidente. La pregunta de esta consulta es: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Hay varios elementos interesantes en esta pregunta. Toma agua, Carmen. Yo creo que es peligroso. Se puede secar la boca leyendo esa pregunta. Hay varios elementos, yo creo que interesantes. Uno de ellos es lo del esclarecimiento de las decisiones políticas. Se está hablando de llevar a juicio, por tanto, a las decisiones políticas. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? También incluso desde la perspectiva jurídica. De hecho, la sola pregunta es interesante porque la pregunta no venía así desde un principio, era diferente, era mucho más sencilla de entender. No me recuerdo la formulación palabra por palabra, pero era algo así: ¿estás de acuerdo en que se lleve a cabo el proceso, etcétera, de los presidentes? Y tras la queja de distintos grupos, argumentando que se violentaban sus derechos de debido proceso, la Corte, interesantemente, no solo resolvió sobre la legalidad de la consulta, la materia de la consulta, porque la Corte debe decidir si la materia de la consulta es propia para una consulta de ese estilo, sino que también modificó la pregunta para encuadrarla en los marcos legales que no, digamos, violentasen los derechos de los ahí mencionados en primer momento. Entonces, la Corte casi formula la pregunta como está ahorita, y lo interesante es que quitando los nombres de los presidentes y quitando los tipos penales y tratando de respetar sus derechos, la Corte añade, sin embargo, decisiones políticas, y eso, a mi juicio y en la de muchos, está, digamos, poniendo en el banquillo los acusados al sistema político-económico de ese momento, que era pues el neoliberalismo que imperó no solo en México, sino en Latinoamérica, en toda Latinoamérica en ese momento, y que de hecho su máximo exponente en México fue precisamente uno de los acusados, Carlos Salinas de Gortari, que junto con el presidente de Argentina en aquel momento, Menem, y Collor de Mello, Brasil, eran los que supuestamente iban a llevar a estos tres países al primer mundo, si nosotros recordamos, y paradójicamente es dentro de los presidentes acusados en esta consulta el más repudiado por la ciudadanía mexicana. O sea, cuando uno ve las encuestas de a qué presidentes la gente le gustaría llevar a juicio, es precisamente Carlos Salinas de Gortari el que tiene mucho más votación a favor, porque es el exponente por excelencia de este periodo neoliberal. Inclusive Obrador le llama, a veces le llama el innombrable, y a veces le llama el artífice de la corrupción moderna, ¿no? Es un tipo bastante tenebroso también en cuanto a su accionar personal. Pero ciertamente esta pregunta podría sentar un precedente bien interesante para toda América Latina o cualquier otro país que haya sufrido la imposición de esta política neoliberal y de recorte presupuestario en gasto social y políticas de choque, como le conocemos en Europa, en cuanto a acusar a todo el sistema económico-social llamado neoliberalismo como básicamente un crimen de Estado, ¿no? Así se entiende, al menos un poco por extensión del argumento, ¿no?
Claro, de hecho, el final de la pregunta dice encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. O sea, se asume que existen unas víctimas o que se puede cuantificar las víctimas de todo ese proceso, digamos, de expolio del Estado mexicano. En relación con eso, los acusados, los que se sentarían en el banquillo de los acusados serían Carlos Salinas de Gortari, que ya le han nombrado, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Brevemente, ¿qué nos puedes contar los grandes hits de estos presidentes? Las mejores jugadas de estos tipos, ¿no? Un delito, así tristemente como se escucha, ¿no? Así pareciera que estuviésemos hablando de ciencia ficción, pero no, hay expresidentes mexicanos que se especializan en la comisión de un cierto tipo de delito o que han sido conocidos por cierto tipo de delitos, ¿no? Es como, no sé, como compararlos con algún jugador de fútbol que se da a conocer por tirar buenos penales o por su gambeta o qué sé yo, estos tipos igual tienen sus habilidades que los distinguen de entre ellos mismos. Carlos Salinas, como dije ya, es el autor material de las mayores reformas constitucionales que le abrieron las puertas al capital extranjero, sobre todo al mercado mexicano, y es, digamos, la cara del neoliberalismo mexicano. Pero él mismo tiene una historia muy, muy tenebrosa. Desde niño se vio implicado en un asesinato de una mujer de trabajo doméstico en su casa junto con su hermano Raúl, que también, por cierto, es político, que también, por cierto, estuvo en la cárcel después por corrupción. O sea, tiene una larga historia, los Salinas. El hijo ahora está involucrado en una secta, el hijo de Carlos Salinas de Gortari, en una secta que explota mujeres. Así que, bueno, ni siquiera entremos con Carlos Salinas porque nos quedaríamos aquí todo el día. Su sucesor, Ernesto Zedillo, llega a la presidencia después de que el candidato oficial es asesinado, Colosio, él siendo el jefe de campaña, que precisamente Colosio es asesinado en un acto de campaña, paradójicamente, Zedillo toma la batuta, se convierte en presidente y es conocido por el desastre del rescate financiero FOBAPROA que los mexicanos siguen pagando y seguirán pagando en un buen tiempo hasta ahora. Fox es el emblema de la transición política. El PRI deja el poder después de 70 años, llega el PAN, un partido todavía más reaccionario, más conservador, más de derecha, y Fox tiene un evento de represión bastante brutal en el centro del país, donde hay un evento en donde la Policía Federal se ve implicada en asesinatos, en desapariciones, en violaciones, además de que Vicente Fox también empieza a destruir las relaciones internacionales de México, empieza a romper con gobiernos progresistas de la región como Cuba, etcétera. Luego viene Calderón, que también es una persona que habla por sí misma, ni siquiera tenemos que presentarlo porque su fama le antecede. Es un tipo que pues bañó el país de sangre con su guerra contra el narcotráfico, disuelve el Sindicato Mexicano de Electricistas por decreto, dejando en la calle a miles de trabajadores de la noche a la mañana. Y terminamos con quizá el más emblemático de lo que es la política de los grandes medios de comunicación, que es Peña Nieto, que básicamente es un hijo, un monigote de Televisa, de la empresa de telecomunicaciones más grande de México, al que inclusive le consiguen una esposa, ¿verdad? Famosa, Angélica Rivera, que se ve implicada en un escándalo de corrupción en una casa millonaria que le compra a una empresa o que recibe como pago de una empresa que recibía licitaciones para construir obras en el gobierno de Peña Nieto. Es aquel también que compra ese avión súper lujoso que no ha podido vender todavía el presidente por ser tan lujoso. Y recientemente se acaba de dar a conocer un escándalo de espionaje político que incluye también al gobierno de Peña Nieto ligado a los servicios de inteligencia israelíes. Bueno, este tipo de personajes son los que ahora estarían siendo llevados a la justicia en caso de que la consulta prospere. No estamos hablando de personajes por los que uno metería las manos al fuego, ¿verdad? No estamos hablando aquí de
de personas intachables, con una historia impoluta, ¿verdad? En los asuntos públicos. O sea, es sabido que estas personas de ser llevadas a juicio sobrarían elementos para encarcelarlos por varios delitos. En ese sentido, también volviendo al tema de la cuantificación de las víctimas, durante muchos años hemos estado oyendo hablar de la violencia en México, del aumento de la violencia, de los feminicidios, de desplazamientos forzosos. El vínculo, o sea, se podría vincular políticamente las acciones, las decisiones políticas de estos presidentes con ese aumento de la violencia y de una situación casi de guerra encubierta dentro del país. Definitivamente, en el sexenio de Calderón, por ejemplo, se da el escándalo de Rápido y Furioso, en donde armas estadounidenses entran a territorio nacional con la complicidad del gobierno de Calderón para rastrear esas armas y poder supuestamente localizar a los jefes mafiosos, pero esas armas obviamente fueron utilizadas para matar a mexicanos por mexicanos. Pero no solo eso, sino que las decisiones políticas económicas dejan en la calle a un sinnúmero de personas. Por ejemplo, mencioné el caso de Calderón, pero Salinas, que empieza a privatizar todas las instituciones del Estado, también recorta a trabajadores que tienen familia, que tienen que seguir manteniendo a estos hijos, a estas personas que dependen de ellos, y que muchos de ellos terminan en el crimen organizado como consecuencia de no poder encontrar un nuevo trabajo. Es una cadena de eventos que nos lleva a la descomposición paulatina, pero constante, de la sociedad mexicana. Yo recuerdo muy bien que en los años 90, principios de los 90, cuando yo era pequeño, empezaron a ocurrir los primeros casos de ejecuciones, digámoslo así, espectaculares de la mafia, del crimen organizado en Tijuana, una ciudad cercana donde yo vivo o vivía. Y recuerdo que era un shock para todos, no nada más para los pequeños, sino para los adultos, nuestros padres, que salieran en los periódicos de repente casos de decapitados, de ejecutados colgando de puentes en Tijuana, cosas que ellos no habían vivido, siendo personas que habían nacido en los 40, 50, 60 y que se estaban empezando a dar en el contexto de estas guerras que se desconocían en México a principios de los 90, que convirtieron a toda la zona norte del país en un campo de guerra, y que, bueno, se extendió después en el sur del país con grupos paramilitares, de ex soldados que también se empezaron a coludir con la mafia, etcétera. Y estos son eventos que son producto directo del neoliberalismo. No se puede entender de otra manera. Cuando se desmonta el Estado paternalista de capitalismo nacionalista en México, se empieza a desmantelar toda la fuerza productiva del Estado y se deja en el desamparo a tanto trabajador. Solo es natural que busquen ganarse la vida de manera ilícita o lícita, pero pues en donde sea, porque pues nadie les va a dar de comer gratis, ¿verdad? No había y no hay, ahora se está implementando, pero no había en aquel momento un sistema de seguridad social en México, de desempleo, de ayuda salarial para personas en paro, etcétera. Entonces las personas tenían que recurrir a cualquier tipo de actividad, aunque fuera ilícita. Bueno, ahora vamos a ir como con la contraparte, que son los que rechazan esta consulta. Para empezar, uno de los argumentos es sobre la legalidad de la misma. En ese sentido, y además insisto otra vez por tu especialidad, ¿es legal o no es legal esta consulta? Y también, ¿qué puede abrir a nivel jurídico para otros casos? A mí me gustaría simplemente separarme de mi profesión en estos momentos, porque parecería que solo los abogados pudiésemos saber si es legal o no, y es lo más ridículo, porque es tan clara la Constitución en este sentido que ni siquiera tienes que saber el mínimo de derechos, simplemente necesitas saber leer realmente. El artículo 35 lo pone muy claro en la Constitución, donde dice que se puede llevar a cabo consultas populares, ciudadanas de este tipo, y hay una ley federal que regula toda la dinámica de la consulta. Y aún así, si todavía nos quedaran dudas si es legal o no, la Corte ya se pronunció sobre la legalidad, o sea, del fondo, la Corte ya dijo, sí es legal, solamente hay que cambiar la pregunta,
que también ya lo hizo. Entonces, la Corte por sí misma ya respondió esta pregunta. No es necesario que ningún jurisconsulto, ninguna eminencia del mundo del derecho mexicano, de esos grandes juristas puristas de la ley, que ven antes la ley, antes que cualquier otro hecho político, trate de interpretar nada porque no es necesario. La Corte, el máximo instituto de interpretación jurídica en México, por algo se llama Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya dijo que la consulta es legal. Entonces, yo creo que en este sentido ni siquiera tendríamos que debatir. Lo cierto es que todas estas personas que están diciendo, ay, es que la consulta no es legal, que la consulta es tramposa, lo hacen porque no pueden defender lo otro, el fondo del asunto. No pueden decir Calderón es inocente, Peña Nieto es inocente. No pueden y no quieren, porque si quisieran, estuvieran en las calles, tomando las calles con pancartas diciendo ahí Salinas es inocente, Calderón no bañó, o sea, no pueden y tienen que buscar un otro camino por donde tratar de denostar la consulta cuando saben que están defendiendo lo indefendible. Bueno, otro de los argumentos es la necesidad. ¿Es necesaria esta consulta? Y ese es más difícil, ¿no? Yo me iría con el, ¿es necesaria? Sí y no. ¿Por qué? Legalmente no es necesario. Claro que no. Digo, para emprender una acción penal contra un presunto culpable, basta con que uno presente la denuncia ante la fiscalía, que por cierto hay que decirlo, es independiente del Poder Ejecutivo. La fiscalía es un órgano independiente que trabaja independientemente, como su nombre lo dice, del Poder Ejecutivo, o sea, del presidente. Ahora, si no es necesaria esta consulta, ¿por qué nadie ha presentado una denuncia o por qué no ha prosperado ninguna denuncia en contra de estos personajes? Claro que no estamos aquí hablando de Juan Pérez, ni de Pancho González, ¿verdad? Ni del vecinito que tiene una refresquería o de la doña que vende caguamas, cervezas en la esquina, ¿no? Estamos hablando de personas que tienen un poder político y económico y relaciones políticas muy, muy fuertes. No estamos hablando de cualquier hijo de vecina. Y es por eso que no se les ha llevado a la justicia durante todos estos años. Por eso es necesario acumular una cierta fuerza política para que la denuncia prospere. Además de todo esto, si el presidente Obrador, si así lo acusan de cualquier cosa, imagínate que él llegando, tomando posesión a 1 año, 2 años, presenta una denuncia ante la fiscalía y trata de iniciar una acción penal contra todas estas personas. ¿Cuál sería la reacción? Inmediata. Es una venganza, es una cacería de brujas, que lo es de todas maneras, o sea, van a decirlo de todas maneras, ¿no? Van a decir, no, es todo un show, lo único que es ya lo están diciendo. Imagínate si no hubiera habido una consulta. Yo creo que la consulta es la manera del presidente de blindar su acción y de decir, se está haciendo algo que se prometió en la campaña política, de que la ciudadanía la ha tomado como una demanda popular de hacer justicia a todas estas personas, como decimos, todas estas víctimas de este periodo neoliberal, y que si en sí Obrador no ha empujado, pero tampoco ha detenido, y en caso de que la consulta no prospere, tampoco es un hecho acabado. O sea, la consulta, el llevar a cabo esa consulta tampoco impide que se ejerza la acción penal de cualquier modo. O sea, no es una consulta para exonerar a estos tipos, ¿verdad? Para decir, ay, perdimos la consulta, ya no vamos a poder hacer nada, ¿no? Sino para decir, ahí está, la gente, porque es seguro, la consulta, la única pregunta aquí es si la consulta va a alcanzar el 40% necesario de todo el padrón, de todas las personas que pueden votar, si va a alcanzar ese 40% necesario para que sea obligatoria el resultado. Si no alcanza ese 40, el resultado no es vinculatorio, no es obligatorio. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer, ¿sí? O sea, si alcanza el 40%, tiene que hacerse. Si no se alcanza el 40%, tampoco lo prohíbe. Entonces, ¿es necesario? No, pero a la vez sí, para acumular fuerza política y para demostrar que la ciudadanía está a favor, porque es abrumadora la opinión pública y el resultado, independientemente de que se alcance el 40%, no lo va a demostrar. Estamos hablando, yo creo, de un 80% del sí.
¿verdad? Es un poco como la consulta en Cataluña, ¿verdad? Que a fin de cuentas no tuvo un efecto, digamos, vinculatorio, pero que demostró que las personas que votaron, las que tuvieron la voluntad de salir, están mayormente por el sí, o sea, igual que en Cataluña, más o menos. O sea, son ejercicios políticos. Que nosotros le queramos dar otra interpretación legal, que es necesario para esto, para aquello, es otra cosa. Pero el realpolitik existe, nos guste o no, ¿verdad? Y a los puristas del derecho que quieren nada más agotar la vida pública en artículos, en leyes y en reglamentos, pues lo siento mucho, ¿verdad? Pero la vida no es así. Bueno, la tercera principal crítica es sobre el costo, sobre que va a ser un gasto para el Estado. No, pues ahora resulta que pues ya no hay que tener elecciones, ¿verdad? Porque cuestan mucho. De hecho, las elecciones en México son las más caras en el mundo. Imagínate tú, si ese fuera un argumento, pues no tendríamos elecciones en México. Yo creo que lo que ellos quisieran es precisamente eso, que no hubiera elecciones, que ellos pudieran reelegirse cada que les venga en gana, ¿verdad? Eso hubiera sido su sueño dorado. Que pudieran haber argumentado, ¿saben qué, muchachos? No vamos a hacer elecciones porque están muy caras, mejor seguimos nosotros, ¿no? ¿Qué les parece? Pues claro que no, ¿verdad? Ese argumento es una tontería, pero aparte de eso es mentira porque no hay un presupuesto adicional para esta consulta. Al INE se le dijo que, por cierto, el INE es el aparato electoral más caro del mundo también y que, por cierto, está presidido por un tipejo de lo peor que se llama Lorenzo Córdoba, que hizo unas declaraciones en contra de los indígenas bastante deleznables y fue un escándalo y ni así renunció este tipejo. Este tipo se atreve todavía a ponerle obstáculos a la consulta, pero aún así se atreve a decir que no tiene el dinero suficiente para llevar a cabo la consulta y tiene el descaro de pedirle a la Cámara de Diputados y al Ejecutivo, al presidente, más dinero porque pobrecito no tiene dinero para llevar a cabo la consulta cuando gana él, precisamente él personalmente gana más dinero que el presidente porque se amparó contra la ley que prohíbe ganar más que el presidente. Bueno, de ese tipo de ratas estamos hablando aquí en el INE, pero bueno, a través de la Constitución dice que el INE tiene que encargarse de esto, el Instituto Nacional Electoral, y muy a regañadientes lo están haciendo. Ahora, el INE trató de buscar dinero con el presidente, en la Cámara de Diputados, y le dijeron que no. No contento, el INE presenta una controversia constitucional ante la Corte y la Corte también le dice que no. Así que nadie le dio más dinero al INE, ni la oposición en la Cámara de Diputados, ni el presidente, ni el Poder Independiente Judicial. Así que este argumento de que es muy costosa no tiene ningún sustento porque no hay más dinero adicional para la consulta. Inclusive la consulta se trató de llevar a cabo el mismo día de la elección pasada. Sabes que hubo elecciones ahora y no se pudo porque la Constitución decía que tenía que hacerse el 1 de agosto del 2021, pues. Entonces no cuadraron las fechas y para la oposición fue así una bendición porque obviamente si la gente hubiera podido también votar en la consulta el mismo día de la elección, se hubiera logrado perfectamente ese 40% necesario para que fuese vinculante. De hecho, hubo alrededor de 52% de votación en esa jornada electoral. Entonces hubiera sido muy sencillo. Y la otra prueba de que el INE está actuando tramposamente con el presupuesto y con esta cuestión del dinero es que para las elecciones pasadas hubo 162,000 casillas abiertas, ¿no? Para la elección. La elección tuvo una participación de 52%. Ahora, para conseguir mínimo un 40%, solo habrá 57,000 casillas, que porque no hay dinero. O sea, estamos hablando que la consulta tiene que conseguir poco menos de participación que la elección federal pasada, pero con solo 1/3 de la infraestructura y la logística utilizada para las elecciones pasadas, porque el INE dice que no hay dinero. Entonces, ¿es muy cara o no? Pues, ¿no? O sea, ¿están gastando según ellos o no están gastando? O con lo que tienen están tratando de evitar que haya participación ciudadana. Yo más bien, viendo el historial del INE y la persona que lo preside, pues soy más proclive a pensar que el INE está inventando este argumento del dinero para precisamente
inhibir la participación de la ciudadanía, ¿no? Si no tuvieran miedo a la participación y a la votación, pues obviamente le darían la difusión necesaria, sabiendo que tienen el apoyo popular, pero obviamente no lo tienen y ellos lo saben. Tontos no son, ¿no? Si estuvieron ahí 30 y tantos años robando, pues tontos no son. Pero estamos hablando de personas que no tienen la mínima de las vergüenzas, ¿no? Son unos descarados de primera. Si sale todo para adelante, y no solamente la consulta, sino si sale para adelante ese juicio a los expresidentes, ¿qué antecedente puede generar para México y para el mundo? Porque no sé si existe algún caso similar, pero realmente yo por lo menos lo desconozco. No, para nada. Yo creo que México sería un pionero en llevar a cabo un juicio en el que se condene todo un régimen, una ideología político-económica. Creo que es difícil el camino. No hay que olvidar que el Poder Judicial sigue estando en las manos de la reacción de las fuerzas conservadoras en México, en su mayoría, no generalicemos, pero en su mayoría, tanto el Tribunal Electoral como la Suprema Corte y los juzgados de distrito, por lo general tienen a su cargo pues jueces y magistrados conservadores. Entonces, independientemente del resultado, se ha dicho también en las organizaciones de masas y en los partidos progresistas que el solo hecho de realizar la consulta ya es el juicio político, porque el juicio político también es un juicio histórico popular que se dará a través del voto de la gente y no solamente a través de las instituciones que sabemos están copadas en muchos casos por el aparato podrido que dejó más de 30 años de neoliberalismo. Entonces, en caso de que la consulta no adquiera ese 40%, de todas maneras estamos seguros que el resultado será abrumador por el sí, lo cual sería una condena ya popular en contra de estos tipejos, y aún así, como dije antes, no se cerraría la vía legal para denunciar a estos personajes y llevarlos a juicio. Aún así, siendo vinculatorio quizá el resultado con más de 40%, el juicio y lo que estaría por delante sería bastante largo, seguramente un camino bastante difícil. No olvidemos que estas personas cuentan con toda una maquinaria detrás de ellos, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que los presidentes hicieron negocios sucios con una cantidad de empresarios, pues, grande, con intereses políticos que aún están presentes en México y que siguen teniendo inversión, etcétera. Entonces, se tocarían muchos niveles de intereses económicos a través de estos juicios, que yo también por ahí creo que la perspectiva, la estrategia de Obrador se enfocaba en eso, en evitar ese tipo de problemas legales con los sectores más pudientes en México, que aún ostentan el poder político económico en muchas de las finanzas del país. La banca es privada. Bueno, no nos pongamos a hacer la lista aquí, pero México básicamente cuenta con la energía eléctrica y el petróleo. Todo lo demás es privado y nos llevarían a situaciones de conflicto de clase muy agudas en un momento en que el proceso de cambio, de transformación está en pañales, ¿no? Está en cuna todavía, y que sería bastante peligroso enfrentarse directamente con estos intereses económicos, sobre todo, sin tener un fundamento sólido para enfrentar situaciones que pudiesen llegar hasta inclusive a paros, no quisiera yo nombrar estas cosas, no quiero dar ideas, ¿verdad? Pero pues hasta sabotajes económicos y de cualquier tipo, porque estos tipos no van a parar para salir bien librados de estas acusaciones que son fundadas y que ellos saben. Si no tuvieran miedo, no habría ningún problema, ¿verdad? O sea, el que nada sabe, el que nada debe, nada teme, pero aquí es todo lo contrario. Así que yo creo que se pueden ganar muchas cosas, se pueden sentar un precedente que sería una luz, un ejemplo para Latinoamérica. Lo hemos visto en Bolivia, cómo se han llevado a cabo juicios y se ha traído a los tribunales a los golpistas en Bolivia. En Chile casi todos los torturadores pues murieron de viejos, ¿no? Fue casi mínima la justicia que se dio.
pero México sería el primer país que pudiese sentar un precedente no solo para cuestiones de asesinato y de desaparición y de guerra sucia, sino crímenes contra el pueblo, económicamente hablando, que eso a mí se me hace que es lo más importante, ¿no? La criminalización de esa ideología traidora, vendepatrias y privatizadora que es el neoliberalismo. Bueno, ya para ir acabando, sí considero que también hay otra experiencia que es la de la acumulación de fuerzas populares dentro del proceso que se está dando en México. Esta consulta popular está participada por miembros de Morena, supongo, pero ¿qué otros colectivos también participan? Pues casi todo el bloque de lo que llaman aquí la cuarta transformación, o sea, todos los partidos progresistas que ven a el gobierno de Obrador y este movimiento denominado la cuarta transformación como un paso positivo y valga la redundancia, progresista en cuanto a la desmantelamiento del aparato neoliberal, que Morena en sí es producto de un movimiento de masas, no surge como un partido político, sino como un frente amplio, primero en contra de la privatización de Pemex, etcétera, y va modificándose. Entonces, todas estas corrientes que están ahí dentro de Morena han empezado también a, digámoslo así, radicalizarse o politizarse todavía más en el contexto del debate que, como nosotros hemos presentado aquí, se está dando con las fuerzas conservadoras y reaccionarias en los medios, en las calles, en las pláticas de vecindario, en las fiestas familiares, etcétera. Hay una polarización generalizada en la sociedad mexicana que es bastante buena, ¿no? O sea, el hecho de que las masas populares estén conscientes del debate político nacional es muy positivo y tan positivo es que la reacción lo ha tratado de denostar, ha tratado de decir que esta polarización, que esta politización del pueblo es como siempre, ¿no? Es una radicalización, es una cuña entre los mexicanos, este discurso apolitizador, aclasista, ¿no? Que busca igualar a Juan Pérez con grandes oligarcas mexicanos, ¿no? Es ridículo y pareciese inverosímil, pero lo hay, existe este discurso de empujar esta utopía de que todos somos mexicanos y no tendríamos que pelearnos por la política, ¿verdad? Mientras unos explotan a otros. Así que este es uno de los, como tú bien señalas, Carmen, es uno de los efectos más positivos de la consulta, la polarización, la radicalización del proyecto de la Cuarta T, que, ojo, no viene de Obrador. O sea, en este sentido, las masas han rebasado al líder, pero afortunadamente y felizmente el líder ha sabido reconocer que las masas también marcan el ritmo, ¿verdad? A veces de la profundización del movimiento. Malo sería que Obrador pusiera obstáculos, ¿verdad? A esta consulta, porque entonces sí deslegitimizaría su base política. No lo ha hecho porque se sabe él producto de las masas y no al revés, ¿verdad? Él no se ve como un líder, sino como un representante del movimiento y eso es bastante positivo. No tenemos una persona aquí que esté digamos, imponiendo su visión al movimiento, sabiendo que es contraria al mismo, al contrario, está reconociendo que el movimiento va más enfrente de él y eso es muy positivo, eso es muy positivo. Bueno, pues para terminar, si quieres añadir algo más y también invitarte a que sé que el 1 de agosto vas a estar en México, así que invitarte a ver si encontramos un ratito para que nos cuentes cómo está yendo todo. Es una buena idea, voy a convertirme por primera vez en corresponsal de campo, me alegro. Voy a estar mandando imágenes y podremos hacer quizá un enlace en vivo de la concentración de las personas, de cómo están votando. Eso es el mensaje que yo daría, salir a votar porque va a ser difícil, realmente va a ser difícil alcanzar ese 40%, pero entre más cerca estemos, mejor. Y aún así, como dije, no es necesariamente una derrota no alcanzarlo, el 40%, sino al contrario, es otro empuje más, es un empujón más al gobierno de Obrador para que quizá empuje el accionar de la fiscalía, que como dije es independiente, pero cualquier ciudadano puede llevar una demanda en contra de estos personajes y pruebas seguramente abundan. Así que todos a salir a votar el 1 de agosto.
y a enterrar al neoliberalismo como sistema y a meter a la cárcel como personas a estas ratas que se valieron de su poder para vender el patrimonio nacional y meternos a todos en este problema en el que estamos desde hace un buen tiempo. Y por mí sería todo. Muchas gracias por el espacio, Carmen, y esperemos tener un buen resultado para el 1 de agosto. Bueno, pues muchas gracias a ti por aclararnos todas estas cuestiones y bueno, y aquí estaremos atentos y apoyando. Gracias.